Vale, ya tenéis que haber tenido tiempo suficiente de resolver todas estas preguntas. Si no las habéis resuelto todas, no pasa nada. ¿Vale? Esto es practicar, como decía antes. Y practicando salen todos los problemas que os han salido ahora a muchos practicando. ¿Por qué? Porque si esperáis que las cosas os salgan a la primera, estáis equivocados. Cosas no salen a la primera. No salen a la segunda, no salen a la tercera y a veces no salen a la cuarta. Entonces, hasta que no empecéis con la primera, no podréis seguir con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta. Y si la primera la hacéis en el examen, sabéis lo que os puede pasar, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues estamos aquí para hacer las primeras, segundas, terceras, cuartas y las que hagan falta hasta que lo hagáis bien. Y entonces luego en el examen no hay problema, se va, se hace bien y listo. Y uno hace así, sale por la puerta. Pero después de haber practicado, eso sí. ¿Vale? Bien, ya tengo la base de conocimientos cargada en mi intérprete. Y ahora vamos a hacer la primera pregunta. ¿Existe el planeta Miranda? ¿Cómo le pregunto yo si existe el planeta Miranda? Tengo un predicado llamado planeta. Tengo que ver si hay uno llamado Miranda. Le pregunto por el planeta Miranda y él me dice, sí, hay un planeta Miranda en la base de conocimientos, luego existe. Ya está. Tan sencillo como eso. ¿Conocéis Miranda? Miranda es de verdad, solo que no es un planeta. ¿Sí? ¿Sabéis dónde está Miranda? ¿No? Luego lo buscáis. ¿Alrededor de quién orbita Miranda? Si después de haber hecho esta segunda pregunta no sabéis dónde está Miranda, vamos mal. ¿Cómo le pregunto a Prolog para que me diga alrededor de quién orbita Miranda? Orbita, Miranda, coma y una variable. Orbita, Miranda, coma y una variable. ¿Por qué lo hago así y no al revés? Orbita V, Miranda. Porque lo primero es lo que orbita y lo Vale, fijaos, lo que estábamos viendo. Si yo pongo esto así, lo que le estaré diciendo es, dime a alguien que orbite alrededor de Miranda. Que no es lo que nos pide la pregunta, nos pide lo contrario. De hecho, es más, no hay nadie que orbite alrededor de Miranda. Si yo pongo así, en este otro orden, entonces sí, me dice que Miranda orbita alrededor de Urano. Y ya sabéis dónde está Miranda, que deberíais haberlo sabido. Bien, esto de aquí no es así porque sí. Esto tenéis que tenerlo claro. Esto no es porque siempre que se ponga un predicado orbita en Prolog va a ser siempre así. No. Esto es así porque nosotros lo hemos definido así. En la base de conocimientos se han añadido un montón de predicados orbita con un significado concreto, que es el primer elemento orbita al segundo. Ese es el significado que se le ha dado al predicado porque nosotros hemos querido cuando hemos diseñado la base de conocimientos. Si ese es su significado, efectivamente estas dos cosas que son distintas tienen cada una un significado distinto en función del que nosotros le hemos dado. Y no os olvidéis en ningún momento de que Prolog no entiende castellano. Que yo le podía haber puesto orbita o le podía haber puesto cuerda de pescar. A él le hubiera dado igual. Le importa un pepino lo que signifique. Él solo ve que esto es igual a eso mismo escrito de la misma manera y ya está. No le importa lo que signifique. Siguiente cosa. ¿Cuántos planetas orbitan Urano? ¿Vale? Y ojo, tened en cuenta que se está usando mucho el término planeta en el sentido de orbitar porque en nuestra base de conocimientos lo hemos llamado a todo planeta, pero son en su nombre lógicos satélites porque orbitan alrededor de otros planetas. ¿Cómo podemos saber las cosas que orbitan alrededor de Urano? ¿Sí? ¿Cómo? Orbita, ¿qué más? Orbita variable Urano. Por ejemplo, así. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Bien, bien. Falta el punto. Miranda, por ejemplo. Si ahora le doy a la N,
Está esperando, buscará otra respuesta. ¿Vale? Y le vuelvo a dar, busca otra respuesta. Y me salen todas las respuestas. ¿Cuántos? Pues 5, ¿vale? Prolog tiene formas con las que podríamos contar todos los resultados. Pero eso es más avanzado, no lo vamos a ver ahora. Nos basta con preguntarle por qué nos diga quién es y lo contamos a mano. De momento no hay mucho problema. Si fueran miles, igual hubiéramos tardado un poquito en contarlos, pero no es el caso. Y ahora viene una pregunta un poco más concreta. ¿Dónde, y eso es lo importante, dónde está el arma llamada Saterant? Hay un arma llamada Saterant y nos vamos a ir a la base de conocimientos para verlo. ¿Vale? Si os fijáis, aquí están los planetas, las órbitas, y aquí hay un predicado entidad. Aquí tenemos un predicado entidad, que es el que nos permite saber dónde están las entidades, como en este caso las armas. Hay la explicación aquí delante que nos dice que la entidad tiene 3 argumentos. Ojo, las 3 columnas, a las columnas se les llaman argumentos. La primera, T, nos dice que T es el tipo y que los tipos son ser vivo, nave, jugador, objeto o arma. O sea que si queremos buscar armas, queremos decir que aquí tiene que poner arma porque es del tipo arma. N es el nombre de la entidad que buscamos. Y P es dónde se encuentra, que en este caso el dónde en nuestro sistema solo son planetas o estrellas. En este caso, planetas. P, por eso está así. Bien, ahora que lo tenemos claro, ¿cómo puedo saber dónde está el arma llamada Saterant? Entidad. ¿Qué pongo primero? El tipo, ¿no? Arma. El nombre. ¿Qué ha pasado? Esto os ha pasado a varios, ¿vale? Y es normal, porque tenemos la costumbre de escribir los nombres con mayúscula y a veces no nos damos cuenta. Las mayúsculas son importantes. Si yo pongo Saterant con mayúscula, lo que está pasando es que aquí no pone Saterant, es una variable. De modo que da lo mismo que ponga Saterant como S, como P, da igual, es una variable, con lo cual él es un hueco y lo rellena con pistola en la Tierra. Hay una pistola en la Tierra, ¿vale? Bien, otra cosa que os ha pasado es esta. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Eh? Aquí lo que ha pasado es que yo quiero buscar el arma Saterant en un planeta y no me doy cuenta y lo pongo en minúscula. Al poner esto en minúscula, yo no estoy buscando en un planeta, estoy buscando en el planeta que se llama planeta. No nos olvidemos, una vez más, de que Prolog no entiende lo que aquí pone, y esto es la fuente de nuestros errores. Nosotros vemos escrito planeta y nuestro cerebro automáticamente piensa que ahí estamos buscando un planeta. Y no nos damos cuenta de que al ser minúscula, da igual que ponga planeta como si pusiera Pepito, es un nombre. Y tiene que haber uno exactamente llamado planeta. Como no lo hay, false. Para que esto funcionase, planeta tendría que ir con la P mayúscula para que fuera una variable. Y ahora sí, al ser una variable, esto es un hueco, y nosotros le estamos diciendo, busca hechos del predicado entidad que tengan en su primera columna arma, en su segunda Saterant, y en la tercera te dejo un hueco para que me lo rellenes. De modo que me buscas el arma Saterant, ¿dónde está? ¿Vale? Le he dado sin querer a la trencada, por eso ha hecho eso, y me dice que está en Eris. ¿Vale? Le digo que no, solo hay arma llamada Saterant en Eris. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Hay seres vivos en Plutón? Es una pregunta
que la NASA lleva mucho tiempo intentando responder y nosotros la vamos a responder ahora. ¿Cómo sabemos si hay seres vivos en Plutón? Entidad, ser vivo, variable y Entidad, ser vivo. ahora es el tipo ser vivo. Entidad, variable. Variable, ¿por qué? ¿Por qué una variable? Porque quieres saber si hay. ¿Por qué? Que no sabes su nombre. Porque no sabemos su nombre. ¿Y qué más ponemos? Otra pregunta. ¿Qué ha pasado? Lo que le hemos llamado. He puesto Plutno, ¿no? Bien, esto, que ahora mismo nos hace gracia, esto yo he visto a gente pasarse media hora buscando un error como este. Y lo he visto pasar muchas veces. ¿Vale? En la cabeza, meteoslo bien. Las cosas en Prolog o son iguales o son distintas. Y lo que las hace iguales es que estén escritas exactamente igual. Se llamen Plutón o ABJCRX. Da igual. Si lo escribimos mal, no es igual. Bien. Y entonces te preguntamos si hay ser vivos en Plutón y nos dice que un tal Blásimo vive en Plutón. Si le digo que no, también dice que un tal Dirogne, se pronuncie como sea, y un tal Romparty. Hay 3 tíos, tías o seres, lo que sea, que viven en Plutón. ¿Eh? Ya podemos darle la respuesta a la NASA, se lo enviamos y que lo publique. 3 viven en Plutón, ¿vale? Vamos a preguntas más difíciles y más molonas. ¿Hay jugadores en los satélites de Júpiter? Esta ya tiene algo más de miga. Jugadores en los satélites de Júpiter. ¿Cuántos la habéis respondido y creéis que está bien? Por ejemplo, dime. Entidad. Jugador. Ujú. ¿Cómo? Júpiter. ¿Ya está? ¿Esto qué me está diciendo? Esta pregunta no es exactamente lo que nos pedía. Aquí dice, hay jugadores en los satélites de Júpiter. La pregunta que tú has hecho, que la ha hecho mucha gente de hecho, es si hay jugadores en Júpiter, no en los satélites de Júpiter. Esta es una pregunta compuesta. No va sobre Júpiter, sino sobre todos sus satélites. ¿Vale? Os ha pasado a varios esto. Dime. Lo que hay que buscar es los satélites. Que para eso utilicemos la órbita es una cosa, pero hay que buscar los satélites. Ya que preguntas, dime cómo. Pues sería órbita Júpiter y variable. ¿Así? Creo. ¿Crees? Punto. Punto. Sí, para terminar. No. Primero, esto nos dice a quién orbita Júpiter, no quiénes orbitan Júpiter. Y segundo, las preguntas son para hacerlas en una sola pregunta de prólogo, no para que nosotros vayamos busqueteando y sacando las respuestas. Tenemos que hacerle una sola pregunta a prólogo, una sola que nos resuelva si hay jugadores en los satélites de Júpiter. Una sola pregunta, no una y con lo que salga otra. ¿Vale? ¿Quién más la ha resuelto? Por aquí, dime. ¿Sí? Variable, ¿Sí? Júpiter, cerrar paréntesis, punto y coma, coma. coma. Entidad, paréntesis, ser vivo, Entidad, ser vivo, variable, variable. cualquiera, y luego la variable que vamos a buscar. Variable cualquiera, y luego ¿cuál? La variable que vamos a buscar. Que en este caso es
No es jugador en vez de ser vivo. La pregunta decía si eran jugadores, no seres vivos, que es otro tipo. ¿Vale? Vamos a cambiar ser vivo por jugadores, en este caso jugador. El tipo no es el mismo, aunque un jugador teóricamente deba ser un ser vivo, pero no son lo mismo. En este caso seres vivos y jugadores son cosas distintas. Bien, esta pregunta primero nos va a dar aquí en VV algo que orbita Júpiter. Y para cada algo que orbite Júpiter mirará si cumple también la segunda condición, que es que ese algo sea un lugar donde hay un jugador con un nombre. ¿Vale? Así que le damos y nos dice que, bueno, antes de que sigamos con esto, voy a cambiar la variable VV, la llamaré P de planeta, que va a ser un poco más lógico, y aquí pongo Hug, y así será un poco más clara la respuesta. Entonces nos dice que en el planeta, en este caso satélite, porque orbita Júpiter, en Adrastea hay un jugador llamado Recto. Y ya está. No hay nadie más. El señor Recto en Adrastea. Punto. ¿Hay jugadores en los satélites de Júpiter? Sí, uno en Adrastea. ¿Vale? Esta es la respuesta. Y a juzgar por las respuestas podéis saber si habéis hecho más o menos bien la pregunta, porque tendréis que saber que esto tiene que ser un satélite de Júpiter y esto tiene que ser un jugador. ¿Vale? Bien, uno de los fallos comunes aquí es hacer algo como esto. Esto es un error común. Un error común es, yo digo, cosas que orbitan Júpiter y luego tengo que buscar jugadores con un nombre y que están en un sitio. Si yo hago esto, esta variable de aquí está libre. Es decir, aquí puedo buscar jugadores que están en cualquier sitio. Y lo que le estoy diciendo no es jugadores que están en la órbita de Júpiter, en un planeta de la órbita de Júpiter, ¿vale? Esta P es un planeta de la órbita de Júpiter. Esto de aquí no, es un planeta cualquiera. De modo que le estoy diciendo que me dé dos cosas por separado. Dame planetas que orbitan Júpiter y jugadores que están en algún sitio. Y de hecho, si os fijáis, me dará el planeta Io, ¿vale? Que es el primero que encuentra orbitando Júpiter, el satélite Io. Y a continuación me dice, jugador Miguel en Marte. ¿Os fijáis? Y va a ir repitiendo porque, claro, Io ya lo ha cogido y cuando yo le diga que no, como va a ir más jugadores en más sitios, esto se va a ir repitiendo con Io todo el rato. Con Io, Betamena en Tetis, con Puterat en Júpiter, Romparty, ¿vale? Todo con Io. Hasta que me acabe todos los jugadores que hay en el sistema y entonces irá a pasar al segundo satélite de Júpiter y repetirá otra vez todos los jugadores para el segundo satélite de Júpiter y todos los jugadores para el tercer satélite de Júpiter. ¿Por qué? Porque son independientes las dos cosas. La variable P que tenemos aquí es la que determina un planeta que orbita Júpiter y es en ese planeta donde queremos que esté el jugador. Si no lo ponemos aquí, no le estamos forzando a que esto y esto tengan que ser iguales. Cuando yo pongo una P en un sitio y en otro, y las dos son condiciones obligatorias, cuando P ya toma un valor, aquí ya lo tiene. Estas dos tienen que ser iguales. Si no, no me vale la respuesta. Si le pongo dos variables, pueden ser dos cosas distintas. La respuesta no es lo que yo busco. ¿Vale? Aquí solo hay uno. Siguiente. Nombra los planetas que orbitan Haumea o Eris. Es decir, queremos satélites de Haumea o satélites de Eris. Ambos. ¿Cómo lo pregunto? A ver, ¿cuántos tenéis la respuesta a esto? Dime tú. Órbita, variable, Haumea, ¿no? punto y coma, Punto y coma. órbita, otra variable, Eris.
¿Vale? Estos tres son los satélites de Haumea y de Eris. Al poner dos variables, lo que estamos haciendo es que nos muestre por un lado estos y por otro lado estos. Pero, ¿qué pasa si pongo la misma variable? ¿Por qué? Porque punto y coma significa o. Como significa o, quiere decir que estas dos cosas son dos cosas independientes. Es lo mismo que si las preguntáramos por separado. La o es esto o esto, ¿vale? Solo que aquí lo preguntamos conjunto y por tanto las respuestas que me va a dar son todas las de aquí y cuando ya no hayan ahí, entonces todas las de aquí. Si pongo variables distintas, al ser distintas aquí en el terminal puedo ver la diferencia de quién es de los dos me está dando las respuestas y no, pero da igual. Porque aunque tengan el mismo nombre, las variables en realidad no están relacionadas. Porque esta pregunta y esta pregunta están separadas por uno. Él hace esta primero y cuando ya esta no tiene solución, entonces la abandona y empieza con esta. No hay relación como antes, que si pusiéramos un i, ¿vale? En vez de o yo pongo i, lo que él va a hacer es darle un valor a esta variable como satélite de Haumea. Cuando ya tenga un valor, verá si ese satélite, ese valor que ha cogido aquí, también cumple esta propiedad. Está ligada, porque tiene que cumplir la misma variable las dos propiedades. En la de antes, al ser una u otra, no está ligada. ¿De acuerdo? Aquí nos dirá que no, porque no hay nada que orbite ambas cosas. Bien. Y nos queda la última gran pregunta. En algún satélite de Neptuno hay un objeto que también está en Urano. Es decir, Neptuno, satélites. Entre todos los satélites hay un objeto y ese objeto también está en Urano. ¿Cómo se llama el objeto? ¿Cómo podemos obtener el nombre de un objeto que sabemos que está en uno de los satélites de Neptuno y también en Urano? Dime. Sí. Órbita, variable SAT. SAT, mayúscula. Neptuno. Coma. Entidad. Objeto. N. Variable. SAT. Coma. Entidad. Objeto. N. Urano. ¿Nos explicas tu pregunta? Básicamente buscas los satélites de Neptuno y en el mismo satélite busca el objeto N. Cualquiera. Y luego también lo busca este Urano. Ajá. Entonces, paso por paso venimos aquí y decimos, bien, esto me va a rellenar en SA, variable satélite, los satélites de Neptuno, los irá cogiendo uno a uno. Empieza por el primero, cojo un satélite de Neptuno y me vengo aquí y miro en ese satélite de Neptuno si hay un objeto. Si lo hay, puede que haya varios en ese satélite, ¿vale? Puede haber varios, cojo uno de ellos y ya tengo el satélite y un objeto. Y tengo que mirar si ese objeto N está también en Urano. Entonces, todos los objetos que hay en satélites de Neptuno los voy recorriendo con esto y voy preguntando uno a uno de ellos a ver si hay uno de ellos que cumpla también que esté en Urano. ¿Tenéis dudas respecto a esta pregunta? ¿Alguien no la entiende? ¿A alguien le falla eso de ahí? Que lo expliquemos de otra manera. Dime. Vale, voy a ejecutarla. La primera vale, la segunda parte, tercera. Voy a ejecutarla y ahora lo haremos paso a paso para verlo, ¿vale? Lo ejecuto y me dice que hay un satélite llamado Náyade y un objeto llamado Onsisi. Y le digo que no y ya está. Hay un objeto llamado Onsisi que está en el satélite Náyade y que ese objeto también está en Urano. No nos dice nada, pero podemos probar a hacer así. Entidad, objeto, N, Urano.
vemos los objetos de Urano y ya vemos que en Urano hay ONSISI y ahí también está en Náyade, con lo cual es un objeto que está en Náyade, satélite de Neptuno, y en Urano, lo que buscábamos. Bien, ahora vamos a ver esto paso a paso como lo ha hecho. Ponemos trace, ¿vale? Para ver exactamente cómo está hecho. Ejecuto esto y vemos cómo lo hace Prolog por dentro. Se pregunta primero por este de aquí. Algo que orbite Neptuno. Y va a la base de conocimientos a buscarlo. Encuentra Tritón y con eso esta primera pregunta de aquí sería verdad. Ya tenemos satélite Tritón. Le damos y se pregunta ahora por la segunda condición en la que ya veréis que ya pone Tritón, que es la variable SA que ya ha cogido el valor, ¿no? En Tritón, objetos. Y tiene que coger nombre. Le damos y encuentra que hay un objeto en Tritón, Jamulung, ese objeto. Sabemos que ya hemos encontrado Tritón y un objeto. Y ahora ese objeto que está en Tritón, satélite de Neptuno, tendría que estar en Urano para cumplir todas las condiciones. Tercera condición, preguntamos si hay una entidad, objeto Jamulung, que esté en Urano. ¿Vale? Y aquí ha llegado Jamulung porque es esa variable, la n. Esta tercera condición no se cumple porque en Urano no hay un objeto Jamulung. Esto falla. Al fallar esta tercera condición, volvemos a la segunda a ver si hay más objetos en Tritón. ¿Vale? Tenemos Tritón, que ya lo habíamos cogido, repetimos, ¿hay más objetos en Tritón? Le damos al intro y sí, hay otro, Aponium, otro objeto. Con lo cual, este objeto también cumple la propiedad de estar en un satélite de Urano, en Tritón. Tendremos que hacerle a este la tercera condición. Tercera condición, ¿Aponium está en Urano? No, falla. Como falla otra vez, volvemos a repetir la segunda condición. ¿Hay más objetos en Tritón? Le damos al intro y en esta vez falla, porque solo había dos objetos en Tritón. Hemos cogido los dos, ya no hay más objetos en Tritón y ninguno de los objetos de Tritón está también en Urano. Con lo cual, repetimos la primera condición a ver si tiene otra posibilidad. Otro planeta que orbite Neptuno y que no sea Tritón, que ya lo hemos visto. Le damos al intro y nos sale Nereida. Nereida orbita Neptuno. Vamos a ver en Nereida objetos. Y en Nereida no hay objetos. Directamente. Segunda condición, objetos en Nereida, falla. No hay objetos en Nereida. Con lo cual, repetimos, otro satélite de Neptuno. Y encontramos Náyade. Náyade en Neptuno, buscamos objetos en Náyade y encontramos ONSISI. ONSISI, siguiente condición, está ONSISI en Urano y esta sí tiene éxito. Y como ya hemos encontrado tres valores que son Náyade y ONSISI, bueno, tres no, son dos, Náyade y ONSISI, esos están objeto en Náyade, que es satélite de Neptuno, y objeto que está en Urano. ¿Se cumplen las tres condiciones? Damos la respuesta. ¿Vale? Dime. ¿Y si hubiese más de un objeto que tuviesen los dos a la vez? Si hubiese más de un objeto que estuviesen los dos a la vez, como ves ahora está parpadeando. Igual que ha hecho la búsqueda hasta encontrar el primero, si ahora le digo que no ese es el que quiero, No, ya está. continuaría con los siguientes. De hecho es más, yo puedo decirle que no y veréis cómo repite, ¿vale? Repite, ya no hay más ONSISIs, ¿vale? Ya no hay más objetos en Náyade y seguiría con Thalassa, que es otro satélite de Neptuno. Y seguiría lo mismo, buscando objetos, encontraría Aposulta, que no está en el otro lado, y así. ¿Vale? Todo esto falla y ya al final nos dice false, porque falla todas las demás, solo hay un objeto que está a la vez en un satélite de Neptuno y en Urano. Como no hay más, sigue buscando, no lo encuentra y al final false. ¿Vale? ¿Tenéis claro cómo funciona esto? El proceso de Prolog es a cada pregunta ver si es verdad o si es mentira. Y para ver si es verdad o si es mentira, muchas veces tiene que ir rellenando los huecos que le dejamos
y al rellenar los huecos encuentra todas las posibilidades de hacer verdad algo. Cuando hacemos una forma compuesta, las posibilidades se multiplican, porque se pueden hacer combinaciones. Y lo que nosotros tenemos que entender este proceso para hacer las preguntas que exactamente queremos. Porque estas preguntas son condiciones que ahora añadiremos como reglas a la base de conocimientos, que es lo que teníais en lo que vimos la semana pasada, y servirán para, a partir del conocimiento que hay, crear nuevo conocimiento y hacer estructuras de programación. ¿Vale? Ahora hemos entendido más o menos el proceso interno de Prolog, más o menos entendemos cómo se le hacen preguntas, tendremos que practicar añadiendo esto a la base de conocimientos, y ahora veremos cómo. Bien. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos visto y lo tendréis en las transparencias, aquí como está detallado, para que sepáis exactamente las condiciones. Primero, esta forma en la que hemos ido escribiendo planeta, órbita, entidad, estrella, todo eso que hemos escrito son predicados. Un predicado es un nombre de predicado y entre paréntesis unos argumentos, como veis aquí. Y sirve para estructurar la información. Ya hemos visto que decimos entidad y estructuramos primera columna el tipo, segunda el nombre, tercera columna el lugar donde está. Y con eso guardamos información que está relacionada y estructurada. Para eso sirven los predicados. Condiciones: no puede tener un espacio aquí, no puede tener espacios en el nombre, empieza por letra minúscula porque solo las variables empiezan por mayúscula. Y ojo, los predicados, y ya lo visteis la semana pasada, pueden no tener argumentos. Es decir, un predicado es el nombre y entre paréntesis los argumentos, pero si no tiene, es el nombre solo, sin paréntesis. Visteis la semana pasada en el 50PL que había un predicado llamado preguntar, que era la cabeza de una regla, y no tenía argumentos, ¿vale? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de lo que hemos visto ahora. Un detalle importante de estos ejemplos, aquí abajo hay un ejemplo, y es que en un predicado, dentro, en los argumentos, se pueden poner a su vez otros predicados. Este que veis aquí abajo, ¿vale?, pone encima de paréntesis, ¿vale? Y aquí, en el encima de, en lugar de poner mesa directamente, aquí ponemos un predicado mueble mesa. Esto se puede hacer así. Y para según qué cosas puede ser útil estructurarlo de esta manera. No lo hemos utilizado y se utilizará rara vez, pero se puede hacer. Eso sí, si esto queremos que funcione así, de la misma manera que nosotros ponemos literalmente en la base de conocimientos las cosas como queremos que sean, esto tiene que ir literalmente a la base de conocimientos. Nosotros no podemos preguntar y empezar a añadir estructura, predicados dentro de predicados, si en la base de conocimientos no la hay. Porque Prolog mira las cosas idénticas, una con otra. Si no son idénticas, no son iguales, ¿vale? Lo que ponemos dentro de los argumentos normalmente nosotros es lo que se llaman términos. Es decir, el predicado es el nombre, paréntesis, y dentro van argumentos, y esos argumentos, lo que ponemos concreto, Náyade, Plutón, etcétera, todo eso son términos. Los nombres que ponemos ahí se llaman términos. Y los términos pueden ser de tres tipos. Pueden ser un número, una variable o un átomo. Es decir, todos los nombrecitos que hemos puesto son un tipo de término llamado átomo, ¿vale? Y se llaman átomos como los átomos porque es lo más pequeño. Ya no se puede hacer nada más pequeño que hay. También, si lo queréis ver de esta manera, lo podéis llamar constantes. Una cosa que es un tipo constante, una cosa que no cambia. Aquí tenéis lo típico, nombres con letra minúscula, pueden contener letras o números subrayados, no pueden tener espacios, en fin. Otra forma en la que podéis poner esos átomos, si queréis que tengan un espacio, es entre comillas simples, ¿vale? Este piedra de aquí, por ejemplo, que es un átomo, yo lo puedo poner también entre comillas simples, y es idéntico, da igual con comillas simples que sin comillas simples. Sin embargo, este de aquí, escopeta espacio recortada, tiene obligatoriamente que llevar las comillas simples porque el espacio no está permitido. Entonces, las comillas simples son porque ahí va un espacio. ¿Qué es lo que pasa cuando hacéis consult? Cuando hacéis consult ponéis fichero.pl y como el punto no es un carácter permitido en los átomos, tiene que ir entre comillas simples, ¿vale? Bien, ahí tenéis ejemplos. También podéis utilizar números directamente y ojo, aquí sí que hay una diferencia. Si yo pongo el número 1, 2, 3, esto es un número. Si le pongo comillas,
simple, si pongo comillas, 1, 2, 3 comillas, ya no es un número, es un átomo. Los números se pueden multiplicar, restar, dividir, los átomos no. ¿Vale? Un átomo es un nombre. Bien. ¿Os acordáis de los predicados principales, no? Comentarios. Los porcentajes los ponemos aquí y esto sirve para poner comentarios que nos expliquen lo que pasa dentro de nuestras reglas y dentro de nuestros programas. Los comentarios se ignoran. Y habéis visto otra utilidad que hemos usado para los comentarios, y es que poner un porcentaje y directamente esa línea queda invalidada. Bien, las variables ya habéis visto que representan cualquier cosa y se ponen con mayúscula. Cuando las variables no tienen valor, y esto es importante, se dice que están sin instanciar. Es decir, no hay una instancia para esa variable, es un hueco. Instanciadas es cuando están asociadas a un valor. ¿Vale? Eso es simplemente terminología. Ejemplos de variables. Una variable, ojo, puede empezar por subrayado. Las variables pueden empezar por subrayado y tienen un significado especial que ya veremos más adelante, que se llama variable anónima. Pero pueden empezar por subrayado. Los hechos, ya hemos visto que es la información puesta en la base de conocimientos. Es decir, utilizamos los predicados para rellenar en nuestra base de conocimientos toda la información que son hechos. ¿Vale? El predicado es la estructura y los hechos es lo que ponemos en la base de conocimientos directamente. Esta es la parte importante que os la voy a explicar rápidamente y que tenéis como ejercicio para la semana que viene. La parte importante es que con lo que hemos hecho hasta ahora hemos visto cómo se le hacen preguntas a Prolog, se ponen condiciones. Las condiciones son condiciones para que se cumpla una cosa. Hasta ahora, cuando ponemos un hecho, nosotros ponemos esto es verdad. Y si le preguntamos por ello, Prolog nos dice true, porque es verdad, porque está en la base de conocimientos. Pero a partir de ahora podemos poner un esto es verdad si se cumplen estas condiciones. Que no es exactamente lo mismo que es verdad directamente. Es verdad solo si pasa esto. ¿Vale? Ahí tenéis la estructura que la vimos la semana pasada. El 2 puntos guión separa esto será verdad cuando se cumplan estas condiciones. Las condiciones que ponemos aquí son exactamente como las preguntas que hemos hecho durante todo este rato. Podríamos poner una condición que dijera aquí es satélite de, y en ese satélite de ponemos una variable y aquí preguntaríamos para que una cosa sea satélite de tiene que orbitar. Condiciones. Orbita, entonces es satélite de. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo sencillo. Si tenemos una base de hechos, un personaje, un guerrero, un mago, unos objetos, ¿vale? Que los tiene cada uno de estos personajes. Las reglas son, por ejemplo, yo escribo guerrero es mortal si personaje guerrero. ¿Esto qué significa? Cuando yo a Prolog le pregunte y escriba mortal guerrero, él vendrá aquí y dirá, mortal guerrero es lo mismo que me has preguntado. Sí, pues para que eso sea verdad, se tiene que cumplir esto de aquí. Y entonces él mirará lo siguiente, que es, guerrero es un personaje, vendrá aquí, sí, se cumple. Como esto se cumple y era la condición para lo que me has preguntado, lo tuyo es verdad. ¿Vale? Dicho así no tiene mucha utilidad, pero si lo ponemos así, sí. Si yo pongo mortal P, ya no me estoy refiriendo a uno, me estoy refiriendo a cualquiera. He puesto una variable. Entonces puedo utilizar esa P aquí para personaje y entonces lo que estoy haciendo es que cada vez que yo pregunte por mortal lo que sea, él mirará si hay un personaje que se llame lo que sea que yo haya puesto. Si lo hay, es mortal, si no, no. De modo que acabo de definir mortal en una sola línea para todos los personajes. Si tuviera 1000 personajes, con una línea ya he dicho que todos cumplen el predicado mortal. Aquí podríamos hacer un poco más elaborado. Puede cubrirse un personaje si existe un objeto escudo y lo tiene el personaje, ¿vale? Así vamos haciendo reglas más elaboradas. Esto me lo voy a saltar porque no os hace falta ahora, esto ya lo habéis visto. Y esta es la parte que os interesa. Os cogéis la base de conocimientos que os habéis bajado, ¿vale? La base de conocimientos del No Man's Sky y tenéis que añadir estas reglas. Añadir estas reglas es copiar este cachito y pegar aquí no, escribir aquí vosotros las condiciones. Aquí dice una regla, es planeta P, para que P sea un planeta, para que esto se cumpla, ¿qué tiene que ocurrir aquí?
que P orbite alrededor de una estrella. Entonces aquí tengo que poner las condiciones que dicen P orbita alrededor de algo y ese algo es una estrella. Si se cumplen esas dos cosas, entonces esto se cumple. ¿Vale? Lo mismo que hemos preguntado aquí, si yo os dijera un planeta Urano. ¿Cómo preguntaríais si Urano es un planeta, es decir, si orbita alrededor de una estrella? Pues pondríais que orbita alrededor de una estrella con el predicado orbita y con lo que orbita, que es una estrella. Dos condiciones, ¿vale? Pues lo mismo, pero en vez de para Urano lo hacéis para P, que es lo que va a venir aquí. Ponéis las condiciones ahí y habéis completado la regla. Después, cuando la tengáis hecha, lo que hacéis es cargar esto en el intérprete y probarlo preguntando directamente por esto, a ver si funciona. Estas son reglas más o menos sencillas, la primera página, y luego tenéis un poco más complicadas y más complicadas, ¿vale? Estas reglas, la semana que viene cuando empecemos, serán las que veamos en clase.